Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un muy buen amigo en lo personal, una persona importante en mi vida profesional y un grandísimo sacerdote y teólogo, don Rafael Aguirre. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. No sabíamos cómo presentarle, pero yo creo que es la mejor manera, por lo menos en lo que a mí respecta. Pero además, Rafael Aguirre, como decimos, es sacerdote, es profesor de teología en Deusto y es autor de numerosísimas obras, entre ellas esta última. Se llama Así empezó el cristianismo, de Editorial Verbo Divino, que no eres directamente el autor, sino el compilador, el editor, Soy el coordinador. coautor. Coautor. Y también coordinador, porque es una obra realizada en equipo, ¿no? A lo cual yo le doy muchísimo valor, ¿no? El trabajo en equipo siempre es importante en la Iglesia y a la hora de hacer libros. Sí. Bueno, somos un equipo que llevamos trabajando ya hace muchos años y que, bueno, pues una de nuestras tareas ha sido realizar este libro, ¿no? O sea, es un libro en que no se trata de que haya diversas colaboraciones, sino un verdadero trabajo en equipo. Es decir, tenemos un plan que lo hemos estructurado entre todos, hay una metodología común, luego cada uno sus aportaciones las ha sometido al debate del conjunto, de forma que realmente pues, el libro es armónico. Ayer, en la conferencia que tuve en Madrid, pues participó un compañero, viejo amigo, que ha estado toda su vida trabajando en la psicología de las organizaciones. Digo, que estaba leyendo el libro y que estaba fascinado, porque se notaba que era un libro hecho en equipo. Para mí fue la satisfacción más grande de todas, ¿no? Yo creo que hay que salir de nuestros pequeños guetos, aprender a trabajar en equipo, y además en un equipo que es interuniversitario, porque participamos gente de 3 universidades diferentes, ¿no? ¿De cuáles? ¿De Salamanca? De Salamanca, de Deusto y de Comillas. Es un poco la forma de escribir el libro, es un poco una metáfora de lo que debe ser la propia Iglesia. Caracteres diferentes, pero unidos en torno a un Pues objetivo sí, común. una pluralidad Ajá. que son capaces, sin embargo, de estar en comunión, ¿no? Y bueno, sin eliminar las diferencias, respetando las diversidades, sin embargo, el saber arrimar el hombro, aceptar también pues las críticas y bueno, colaborar en una obra que es de todos, ¿no? El título en sí ya genera unas expectativas muy grandes. Así empezó el cristianismo. ¿Cómo empezó el cristianismo? Bueno, pues el cristianismo no cayó del cielo, tampoco se debe a unos decretos fundacionales explícitos de Jesús, sino que lo que hubo fue un proceso complejo, conflictivo, que dura, digamos, desde el año 30 del siglo I hasta la segunda parte del siglo II, en que, bueno, pues se va configurando lo que hoy conocemos como cristianismo, ¿no? ¿Qué papel tuvo el propio Cristo en el cristianismo? Evidentemente es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero a la hora de esa institucionalización de... Bueno, yo creo que el impacto que él produjo en el grupo de sus seguidores fue absolutamente decisivo. El impacto de su persona, de su obra, de su mensaje, y aquello pues puso en movimiento una serie de grupos diversos que, sin embargo, todos se vinculaban con la persona de Jesús, pero de diferentes maneras. Bueno, pues las cosas fueron evolucionando. Luego asistimos a la salida de Palestina con los judeohelenistas, el más conocido de los cuales es Pablo, y llega bueno, a darse el gran paso de lo que había sido inicialmente un movimiento intrajudío de renovación, que es lo que Jesús había realmente promovido, a un movimiento universal, sobre todo por obra de Pablo. Y entonces es cuando va surgiendo con muchos avatares y en un proceso complejo, pues va surgiendo la Iglesia cristiana, culturalmente diríamos va surgiendo el cristianismo. ¿Qué diferencia, Rafael, en los orígenes entre lo que es el cristianismo, el movimiento surgido de los seguidores de Jesús, hacia lo que luego se convierte en la Iglesia? En este primer siglo del que hablas, desde el año 30 hasta... Sí, digamos, desde el punto de vista de los seguidores de Jesús, ellos lo que van constituyendo es la Iglesia, la eclesía, y así la denominan. Sí. Lo que pasa es que culturalmente podríamos hablar del cristianismo, que también es una palabra que muy pronto
pues aparece entre los seguidores de Jesús, con Ignacio de Antioquía, etcétera, ¿no? Yo diría, pues la Eclesía es el grupo de los que explícitamente se reconocen como creyentes y seguidores de Jesús, y por entendernos, llamamos cristianismo a esa cultura, bueno, que tiene su matriz en la Iglesia, su inspiración en los valores evangélicos y que al final fue realmente impregnando Imperio Romano. Y que además esto lo realizan, hay que dejarlo bien claro porque muchas veces hay malentendidos, lo realizan mucho antes de contar con el apoyo imperial, al contrario, en una situación de hostilidad, dificultad, navegando contracorriente, pero es que aquel movimiento, por una serie de razones, tuvo una capacidad de atracción muy importante y de penetración en los sectores sociales, y al final acabó convirtiéndose en la ideología dominante. Sí, porque no hay que olvidar que Jesús muere en el año 30, 33, dependiendo de la terminología, pero con el edicto de Constantino estamos hablando de comienzos del siglo IV, que el cristianismo ya estaba aposentado. Sí, digamos claro, que lo que es la Iglesia como institución, tal vez no del todo, porque sí es cierto que sí, podríamos decir hay que un proceso de inculturación con el Imperio Romano, pero... Lo que podríamos considerar el proceso formativo del cristianismo a finales del siglo II ya está constituido. Es decir, en ese momento ya el cristianismo aparece como una realidad sociológica y teológicamente diferenciada, con sus propias escrituras, con unos elementos organizativos, con sus propios ritos. Naturalmente esto es muy anterior a los emperadores y al apoyo imperial. Ahora, también es verdad que después lo que ya podríamos denominar técnicamente la ortodoxia, pues surge con los concilios ecuménicos, el primero del de Nicea, 325, ese sí cuenta con el apoyo de Constantino, pero antes de eso yo creo que las decisiones fundamentales ya estaban tomadas. Es lo que podríamos llamar la proto-ortodoxia. Ahí hay un perfil doctrinal ya constituido y, por supuesto, como he dicho antes, también un sistema organizativo con un episcopado monárquico que se ha ido extendiendo ya en las diversas iglesias, por supuesto también con unos ritos, y cuando hay unos ritos propios hay también una comunidad diferenciada, y sobre todo hay dos grandes ritos, uno de iniciación, que es el bautismo, y otro de pertenencia, que es la Eucaristía, que en los grupos cristianos, por muy diferentes que fuesen, pues los compartían. Sí, incluso en la actualidad la mayoría de los grupos cristianos, siendo comunidades separadas todavía, esos dos, llámense sacramentos o se llamen de otra manera, el rito de iniciación y el de pertenencia son los dos que se mantienen plenamente. Por supuesto. Habría que decir también que el cristianismo de los orígenes era bastante más plural que el cristianismo de nuestros tiempos, ¿no? A veces algunos pues piensan e incluso sienten cierta desorientación por la pluralidad de cristianismos. Bueno, digo, es que ya en los orígenes el cristianismo apareció como un movimiento muy plural, ¿no? ¿Por qué triunfa el cristianismo? Bueno, pues por muchas razones, ¿no? Yo creo que una de las razones fue porque eran unas comunidades que ofrecían identidad y ayuda material. En un momento en que la ideología oficial estaba en crisis y por otra parte había grandes penurias económicas. Bueno, pues eran unas comunidades que eran capaces. Luego también eran comunidades socialmente heterogéneas y culturalmente mestizas. Y esto suponía una cierta novedad histórica. O sea, comunidades en que convivían judíos y gentiles de diversa procedencia. Luego, eran también comunidades que, por una parte, muy pronto desarrollaron una capacidad de diálogo con las élites culturales, ya tenemos los apologetas del siglo II, pero, por otra parte, con todo el sistema sacramental, pues eran unas comunidades que ofrecían un ámbito de acogida incluso emocional a la gente más sencilla, o sea, que tenían una versatilidad muy grande. Son un cúmulo de razones, yo creo, lo que explican que el cristianismo se difundiese pues con una gran rapidez. Y hay que insistir, ya sé que es un poco reiterativo, ¿no?, que esto no fue
con el apoyo imperial y con el apoyo de los poderes políticos, sino que más bien al contrario. Sin embargo, al cabo del tiempo, la tesis que se ha impuesto a lo largo de los siglos es que la Iglesia y el poder temporal siempre han estado muy unidos, lo cual no deja de ser cierto, tal vez no en esta época, pero sí en el momento en el que la Iglesia se institucionaliza. Sí, luego viene la Edad Media, viene Constantino, viene sobre todo Teodosio, con la oficialización del cristianismo como la religión del imperio. Bueno, entonces ya las cosas cambian. Aquí lo que estamos nosotros hablando es del cristianismo de los orígenes, que habría que distinguirlo del cristianismo primitivo. El cristianismo de los orígenes es el que llega hasta el finales del siglo II. Después ya podríamos hablar del cristianismo primitivo. Bueno, pues ese lapso de tiempo, que es lo que abarca el proceso formativo del cristianismo, a mí me parece uno de los fenómenos históricos más apasionantes que se pueden estudiar. Y también diría que no se trata de contemplar pues, insectos disecados en la vitrina de un museo, sino que se trata de un fenómeno que ha tenido una gran influencia en la historia posterior. No se puede entender a Europa sin entender ese componente esencial que es precisamente el cristianismo y cómo se originó el cristianismo. Y por supuesto, desde un punto de vista creyente, la Iglesia tiene que volver siempre los ojos a sus orígenes para encontrar ahí luz, orientación, posibilidades no desarrolladas y sobre todo en los momentos de crisis hay que volver los ojos a los orígenes precisamente para descubrir futuros nuevos. ¿Estamos en ese momento, Rafael? Yo creo que sí. Yo creo que tanto política, cultural como religiosamente estamos en un momento de crisis que hace imperativo el mirar a los orígenes. Pero, insisto, miramos sobre los orígenes porque nos interesa el futuro y porque en los orígenes podemos encontrar posibilidades inexplotadas. Los orígenes muchas veces se han idealizado de una forma un poco ingenua, bueno, pero en los orígenes yo creo que sí encontramos virtualidades muy importantes. ¿Pero qué podemos utilizar en el hoy, en la Iglesia que vive y que pastorea en el mundo de hoy? ¿Qué podemos encontrar que nos sirva hacia el futuro en esos orígenes? En este periodo de crisis que has comentado. Por ejemplo, que el cristianismo tenía un carácter muy participativo. Hoy quizá pues, nos encontramos, sobre todo en Europa, pues, con un cristianismo mucho más pasivo, muy clericalizado, lo cual quiere decir burocratizado, en que hay pues un estamento que parece que es el sujeto que lo tiene que realizar todo, ¿no? El cristianismo de los orígenes, y basta con leer el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo, vemos que eran unas comunidades enormemente participativas. Luego también encontramos que era un movimiento con una gran capacidad de acogida, era muy plural y se caracterizaba por la capacidad de acogida y de integración de la diversidad. En el Nuevo Testamento nos encontramos desde la Carta a los Gálatas, que es una gran proclama de la libertad, a la Carta de Santiago, que es una carta estrictamente judía. Y sin embargo se reconocen, se aceptan, están dentro del Nuevo Testamento. Esta capacidad de acogida, de aceptación de la diversidad, creo que es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender en la actualidad. ¿La Iglesia, institución hoy, ha perdido en cierta medida algunos de esos orígenes? Bueno, la Iglesia... Uno de esos valores sí, que están en los orígenes, vaya. Pues, hombre, con el paso del tiempo, el proceso de institucionalización, pues hay mucho polvo del camino que se va pegando, entonces, bueno, pues es necesario. Luego, por supuesto, hay una evolución que es perfectamente legítima. Sería anacrónico el pensar que en los orígenes encontramos un retrato fiel de lo que tiene que ser en la actualidad. No, de ninguna manera. Claro. La propia sociedad en encontramos inspiración y encontramos también posibilidades que no se desarrollaron. Por ejemplo, en los orígenes del cristianismo encontramos un protagonismo muy notable de la mujer. Eso se constata en los evangelios y en las cartas auténticas de Pablo.
Bueno, pues quizá ese es un elemento que la Iglesia actual tiene que desarrollar con más profundidad. En el cristianismo de los orígenes encontramos una empresa que fue genial, que fue el expresar en categorías helenísticas lo que había comenzado en Galilea, en un ambiente rural, semítico, pero hoy tenemos que ser capaces de distinguir entre lo que es la fe cristiana y la expresión helenística de esa fe cristiana. El paradigma cultural ha cambiado. Entonces tenemos que ser capaces de hacer lo que hicieron ellos en su tiempo, de expresar la fe en las categorías culturales de la post-ilustración, que es una cultura crítica y democrática. En el mundo en el que nos toca vivir. Claro, y en un mundo además que ya no es eurocéntrico. Entonces, en un mundo globalizado en que el cristianismo tendrá que ser capaz de expresarse en culturas muy diversas. Bueno, y eso está costando mucho, ¿eh? Es decir, durante muchísimos siglos ha sido la cultura helenística, el eurocentrismo, lo que ha definido el cristianismo. Bueno, hemos dado cuenta de que la fe cristiana tiene unas virtualidades mucho mayores y se puede expresar. Esa apertura un poco fue lo que motivó, o al menos lo que hizo surgir los primeros pasos de lo que luego fue el Concilio Vaticano II, ese abrirse de nuevo al mundo y compartir con ellos sus gozos y sus sombras. Yo creo que eso fue la gran aventura del Concilio Vaticano II. Y bueno, lo que pasa es que cuando se toman decisiones innovadoras, se plantean problemas nuevos. Y el Concilio Vaticano II se tomaron unas decisiones muy innovadoras y luego se plantearon unos problemas que no se esperaban. Es decir, bueno, pues claro, cuando se trata de recorrer caminos inexplorados, te encuentras también con problemas que no conocías. Claro. Y lo que sucede es que mucha gente, bueno, pues en vista de eso, intentan echar marcha atrás, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa no es la postura adecuada. Habrá que corregir los defectos, enderezar los rumbos, pero las opciones que tomó el Concilio Vaticano II yo creo que fueron muy importantes, ¿no? De alguna manera podríamos decir que es semejante al primer concilio de Jerusalén, cuando los jerosolimitanos, Santiago, el hermano del Señor, Pedro, pues aceptaron lo que para ellos realmente resultaba un poco incomprensible, la decisión de los judeocristianos de Antioquía de abrirse a los gentiles, de aceptar en la comunidad de Jesús a gentiles que no profesaban el judaísmo. Bueno, cuando pues Pedro y Pablo tienen que aprender a convivir. Claro, entonces, tuvieron, por una parte, los antioquenos la valentía de dar el paso de abrirse a los gentiles, pero hay que reconocer que los jerosolimitanos también tuvieron la valentía de aceptar la legitimidad de una forma de cristianismo que era muy diferente a la suya. Bueno, esa fue la decisión. Sin esa decisión no hubiéramos conseguido que el cristianismo se expandiera, claro. Se hubiera quedado como una secta. Ahí se estaba jugando, el cristianismo se queda como una secta judía o se convierte en un movimiento universal. Y fue la decisión más importante, probablemente, que ha tomado el cristianismo en su historia. Entonces, quizá hay una opción semejante en el momento del Vaticano II. Nos abrimos de verdad a una cultura diferente, a la cultura de la modernidad, a un mundo globalizado, o permanecemos encerrados en nuestro eurocéntrico, ¿no?, que es nuestro nicho caliente, cómodo, pero reducido, pequeño, nostálgico, y todavía seguimos ahí debatiéndonos. Tal vez el problema sea que ni Pedro tiene tantas ganas de que Pablo entre, ni Pablo probablemente en el mundo de hoy esté digamos que tiene otras posibilidades más allá de la de Pedro en el mundo. Bueno, Pedro y Pablo se enfrentaron, riñeron y bueno, después sus tradiciones al final se reconciliaron, pero la tensión entre ellos fue muy dura. O sea, cuando vemos que hay tensiones en la Iglesia, tampoco hay que asustarse. Hay que saber gestionar los conflictos, pero una comunidad viva tiene que tener conflictos, porque si no, no crece. No crece, y además el conflicto tiene una función sociológica positiva, que es hacer avanzar. Ahora, una sociedad tiene que saber gestionar los conflictos, y cuando hablamos en cristiano, con doble razón, porque tenemos que saber comportarnos como hermanos incluso en medio de conflictos, porque tenemos nuestras propias convicciones, nos tomamos en serio lo que tenemos entre manos, lo defendemos con firmeza,
pero tenemos que ser respetuosos y fraternos siempre, ¿no? Cuando les decía que Rafael Aguirre era un buen amigo y una grandísima persona, comprobarán que no me estaba equivocando. Y además, estamos hablando de muchas cosas, pero se están dejando caer una serie de conceptos que yo creo que cuando ustedes vuelvan a ver esta entrevista, paren, denle al pause y paren a pensar, porque a mí al menos me estás haciendo recapacitar y pensar en una serie de cosas. Se nos está acabando el tiempo, pero hay un par de temas rápidos que sí que te quería preguntar. Hablando de Pablo, de la apertura, de los gentiles, este Papa, Benedicto XVI, ha hecho como algo suyo la recreación de ese atrio de los gentiles. Tenemos un primer paso ahora en París, con el Pontificio Consejo de la Cultura, en la Sorbona. Va a haber una resucitación, no sé si se puede llamar así, de ese atrio de los gentiles. ¿Cómo ves ese tipo de actividades, de experiencias, de reapertura al mundo? Yo lo veo muy bien. Es decir, todo lo que sea el diálogo franco, sincero, con la cultura contemporánea me parece absolutamente necesario. Este Papa está especialmente preocupado por el diálogo con la cultura europea. Él le da pues una prioridad a ese diálogo. Me parece perfectamente legítimo, pero yo también pienso que el cristianismo tiene que dialogar con otras culturas en un mundo globalizado. Pienso, por ejemplo, en Asia. La capacidad de expresar la fe cristiana en las categorías de las culturas asiáticas, ¿no? Que está en auge. Son países realmente emergentes. Sí, un modo de entender la vida completamente También, distinto al de Occidente. y además el cristianismo ahí está progresando de una forma bastante importante, ¿no? Pero bueno, el diálogo, en fin, que la Iglesia, más que madre y maestra, si se me permite la expresión, se considere hermana de la humanidad, que camina fraternamente con la humanidad, como tal, que también tiene puede aprender algo de las que experiencias. Claro, la Iglesia tiene algo que decir, no lo oculta, lo propone, pero también tiene mucho que aprender de la historia, de la cultura, de las gentes. Tiene que tener capacidad de escucha. Tiene que tener capacidad de escucha precisamente para legitimar su capacidad de propuesta. Entonces, el diálogo no es una simple estrategia para introducir nuestra mercancía. Cuando nosotros dialogamos es porque estamos persuadidos de que tenemos que aprender, lo cual no significa que debilidad en nuestras convicciones, significa que sabemos de la limitación de nuestras posibilidades y de nuestros horizontes. Y que nunca hay que cansarse ni de aprender ni de amar, y para amar también hay que conocer. Por supuesto que sí. Solo una última pregunta, no tiene nada que ver con esto, pero no me puedo resistir a hacértela. Hace poco escribías un artículo, creo que fue en El Correo, sobre la Iglesia y el fin del terrorismo. Sí. Estamos en un momento, parece ser que crucial en ese sentido. Como sacerdote, como vasco, como ciudadano, ¿cómo ves la situación actual y cuál crees que debe ser el papel de la Iglesia en esta tesitura? La verdad es que yo he intervenido bastante durante estos años Me consta. en este debate en el País Vasco, ¿no? Bueno, yo sí, efectivamente, creo que pues estamos asistiendo al final del terrorismo y yo creo que ha sido debido a la intervención del Estado de Derecho sin complejos, es decir, sin concesiones políticas, lo cual me parece enormemente positivo, porque durante mucho tiempo pues se decía que el terrorismo se debía a causas políticas y que entonces pues había que hacer ciertas concesiones políticas para poder acabar con él. Yo nunca he estado de acuerdo con esto. Entonces, pues se está acabando con la utilización del Estado de Derecho sin complejos. La Iglesia, pues ha tenido sus luces y sus sombras en todos estos años. No se trata de entrar con ellos, pero yo creo que hay una labor que compete a toda la sociedad vasca y específicamente a la Iglesia, y es la deslegitimación de ETA. ETA está derrotada, pero hay que deslegitimar la ideología de ETA. Entonces, ETA responde a una ideología idolátrica, en el sentido más estricto de la palabra, una ideología fanática que obnubilaba las mentes, que endurecía los corazones, que se erigía en lo absoluto y que ocupaba el lugar que solo a Dios le corresponde. Y yo creo que la Iglesia tendría que haber sido
mucho más enérgica y mucho más lúcida a la hora de denunciar la ideología que estaba detrás de ETA, no simplemente de condenar los atentados, que naturalmente tenía que hacerlo, pero se trataba y se trata de denunciar la ideología. Y claro, cuando el terrorismo desaparece, la ideología que está detrás no desaparece de la noche a la mañana. Eso ha penetrado muy profundamente en la sociedad vasca. No podemos pensar en una sociedad vasca que hace borrón y cuenta nueva, bueno, y ahora vivir como si ETA no hubiese existido. No. La deslegitimación de ética, la deslegitimación de ETA, pues va a suponer una operación de recuperación y de regeneración moral y cultural de la sociedad vasca que va a llevar mucho tiempo. Y yo creo que ahí la Iglesia tiene una labor muy importante que realizar. Así como pienso que la Iglesia tiene que rehuir de todo protagonismo político, de mediaciones, ingenierías políticas, ese no es su papel. Su papel específico es el otro. Contribuir a la regeneración social, moral y cultural de la sociedad vasca. Contribuir a la deslegitimación de ETA a fondo y de lo que ideológicamente ha significado y significa todavía. Pues ojalá ese pensamiento tan bien estructurado y ese deseo se conviertan en realidad, de aquí lo deseamos todos. Así empezó el cristianismo. Rafael Aguirre, editor, un gran equipo de teólogos de distintas universidades, editado por Verbo Divino, que le recomendamos vivamente. Rafael, ha sido un placer, lo sabes y siempre lo es, y esperamos verte por aquí con más asiduidad. Siempre pues muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.